La escuela estatutaria italiana es la más importante, aunque fue la primera, fue la más elaborada y sus principios y normas se mantienen hasta el día de hoy. Los primeros juristas pertenecientes a esta escuela recibieron el nombre de glosadores. Posteriormente, en el siglo XIV, aparecieron otros juristas denominados posglosadores, quienes fueron los verdaderos expositores de la escuela estatutaria italiana. Dicha escuela se caracteriza por tener un carácter fundamentalmente romanista, ya que la base de apoyo de sus soluciones era el derecho romano. También se caracteriza por tratar de establecer un justo equilibrio entre la territorialidad y la extraterritorialidad, al aceptar la aplicación extraterritorial de los estatutos. Bartolo de Sassoferrato es considerado como el jurista más influyente de todos los siglos, siendo el máximo artífice de lo que es el derecho privado común. Bartolo desarrolló muchos conceptos legales nuevos que se convirtieron en parte de la costumbre de derecho civil. Entre sus contribuciones destacan las referentes a conflictos de leyes, un campo de gran importancia en la Italia del siglo XIV, en donde cada ciudad y estado tenía su propia normativa y costumbre. Baldus Duvaldis fue un jurista italiano alumno de Bartolo y profesor de Derecho en las universidades de Bolonia, Florencia, entre otras. Bartolo, al igual que su sucesor más destacado, Baldus, calificaron los estatutos en personales y reales. Los personales se referían a las personas y tenían aplicación solamente a los súbditos de la respectiva ciudad o comarca. Los reales, en cambio, son referentes a las cosas. Escuela estatutaria francesa del siglo XVI. Los expositores de esta escuela son Charles Dumoulin y Bertrand de Argentré. De Argentré considera que la totalidad de los estatutos son de naturaleza territorial, salvo algunos referidos a las personas que son de carácter extraterritorial. De Argentré dividió los estatutos en reales, que se refiere a los bienes, personales, que se refiere a las personas en cuanto a su capacidad y estados, y mixtos, que se refiere tanto a las personas como a los bienes y que se debía dar primacía a los reales. Dumoulin, por su parte, interpreta los intereses del poder real, es decir, el centralismo, el cual se logra aplicando el principio las fronteras no detienen la aplicación de las leyes. Este clasifica los estatutos en relativos a la forma de los actos, forma del proceso, relativos al fondo del derecho, estatutos que tienen por objeto actos en que se reconoce la autonomía de la voluntad, estatutos que dependen puramente de la ley, estatutos reales y estatutos personales. En materia contractual, deja que las partes elijan el estatuto al cual quieren someter sus conflictos, es decir, la autonomía de la voluntad. Si no aparece en forma manifiesta, entonces se recurre a la voluntad tácita. Clasifica los estatutos en reales y personales y tiene en cuenta el objeto y la extensión de los estatutos. Por el objeto llama estatuto real al que tiene por único y exclusivo objeto la condición de los bienes y llama estatuto personal al que tiene por objeto la condición de las personas. En cuanto a su extensión, el real se circunscribe a un determinado territorio, donde impera de manera absoluta, y el personal se refiere a las personas y las sigue a estas fuera del territorio. La escuela holandesa del siglo XVII se inspira para conocer la aplicación extraterritorial de las leyes. Esta escuela estuvo influenciada por la idea de Dianté. A este respecto, Niboyet nos dice que la doctrina de Dianté no tuvo un principio éxito en Francia, pero al pasar a Holanda, donde inspiraba un espíritu de independencia feudal, fue implantada en dicho país en el siglo XVII. Se reconoce como representantes más destacados Pablo Boyet, 1619-1677, su hijo Juan Boyet, 1647-1714, y Ulrich Haber, 1636-1664. Pablo Boyet, el primero en enunciar el principio de las comitas gentium, para algunos como acto de benevolencia del juez, para otros la aplicación del principio se basa en el interés común del pueblo. Se aplica exclusivamente mi derecho, strictus ius, pero por ciertos motivos del monarca se aplica el derecho extranjero. En cuanto a su hijo, Juan Boet, clasifica los estatutos en personales, que se refiere a las personas, reales, se refiere a las cosas, y mixtos, que se refieren a la forma y solemnidad de los actos. Se aplica la ley locus regis actum. Ulrich Haber sintetiza los principios de esta escuela en 3 axiomas. La ley de cada estado rige dentro de los límites de su territorio y para todos sus súbditos, pero no tiene fuerza fuera de él. Se consideran súbditos todos los que se encuentran dentro del territorio de un estado en forma definitiva o temporánea. Los jefes de estado, por cortesía, pueden permitir la aplicación del derecho extranjero. Su fundamento. Para todos estos autores, el derecho tenía un carácter estrictamente territorial, y si bien admitían excepciones, ellas no tenían fundamento jurídico, sino motivos de conveniencia.
No se consideraba anómalo que una persona fuera capaz en un lugar e incapaz en otro, sino un simple inconveniente práctico para la vida de los negocios. De ahí que para salvar las dificultades de orden práctico admitían la aplicación de leyes extrañas por el principio de la cortesía internacional o comitas gentium. Escuela alemana. En el siglo XIX nace en Alemania la tendencia internacionalista, cuyo desarrollo y ramificaciones hemos visto. Simultáneamente, la tendencia internista en sus diversas manifestaciones tiene casi siempre como punto de partida la recepción del derecho extranjero, separándose de la tesis de Savigny, al negar con la no territorialidad de la ley. Wachter y Schaffner, considerados los precursores de la escuela precursora alemana y pioneros de los tratadistas, preconizan con toda fuerza una doctrina claramente internista en el campo del derecho internacional privado, llevando a cabo en su obra un movimiento enérgico de reacción contra la ausencia de fundamentos jurídicos de la teoría estatutaria y siguiendo la estricta división de los poderes marcadas por Montesquieu. Fijan con toda precisión las funciones del juez, asentando con toda justificación que el juez, como órgano de voluntad del legislador, debe ante todo investigar la relación del problema que ha de resolver. Si encuentra que el legislador ha resuelto el problema, debe llevar a cabo la aplicación de la ley. Wachter y Schaffner se empeñan en señalarlo expresamente en lo que los tratadistas señalaron en las leyes, consagrando el principio de la no verdadera naturaleza de la cosa, y separan el derecho internacional público de toda creación puramente teórica, seguida por esta escuela. Según ellos, solo es posible aplicar una ley extraña a la propia cuando así lo haya creído el Estado. Federico Carlo de Savigny fue un jurisconsulto alemán, se graduó en 1800 como doctor y abrió una academia de derecho en la cual durante los ejercicios de clase comprobó cómo los textos jurídicos y sus comentarios estaban desvinculados. En 1803 escribió De la posesión, obra en la cual se destacan los comentarios extraños introducidos por los juristas. Por esta obra recibió muchas ofertas para ser tutor, las cuales fueron rechazadas por encontrarse él trabajando en la obra de los expositores. En 1814 redactó un folleto titulado De la vocación de nuestra época en cuanto a derecho y la jurisprudencia, en el que él se trazaba las directrices de una nueva escuela jurídica, sentando las bases de distinción y de estudio entre derecho romano y derecho canónico, y de derecho germano. Fue nombrado ministro de Justicia en 1842. Enunció su teoría en 1849 en el volumen del octavo sistema de derecho romano. Hace un estudio en los cuales eran los derechos que se aplicaban en ese momento en la Confederación Germánica. Elabora su teoría de la comodidad jurídica de los estados, fundada en el derecho romano y en el derecho canónico. Prescinde de las nacionalidades y busca que entre los derechos haya un mínimo de equivalencia entre las instituciones jurídicas. Busca un criterio jurídico para aplicar la extraterritorialidad del derecho y lo encuentra en la comunidad de derechos de los estados. Su principio fue el axiomático. La escuela anglosajona sostuvo que el objeto del derecho internacional privado abarca el conflicto de leyes y los conflictos de jurisdicciones. De estas vertientes es llamada también doctrina bipartita. Elucidan cuál es la jurisdicción competente para entender un caso dado y afirman que el derecho internacional privado se ocupa más del conflicto de jurisdicciones que el de las leyes, ya que el primer problema para un tribunal es su competencia internacional. Se critica que la tesis anglosajona no constituye sino un caso especial de la muy antigua mezcolanza entre el derecho procesal y el derecho material. La expresión derecho internacional privado fue empleada por primera vez por el jurista Joseph Story, considerado el padre de la moderna investigación del derecho internacional privado, por su clásico libro Commentaries on the Conflict of Laws en 1834, Comentarios sobre el conflicto de leyes. Su aporte más importante fue que expresó de forma tajante que todas las leyes son territoriales, aplicándose estas por cortesía internacional o comity, y que en virtud de ellas se puede aplicar la ley extranjera dentro de un territorio, demostrando así que la capacidad personal debe regirse por la ley del domicilio. Para Dicey, los derechos adquiridos que tenga un extranjero, siempre y cuando hayan sido debidamente adquiridos en otra nación, Inglaterra los va a reconocer. En sí, los derechos adquiridos no son materia del derecho internacional privado, pero la adquisición de un derecho subjetivo adquirido en otro país lleva al reconocimiento de ese derecho subjetivo y a la permisión de su ejecución en país extranjero. Una pausa.